a seguir con la serie de la oración, ¿sí? Y en esta oportunidad me voy a enfocar un poco en la vida del apóstol Pablo, ¿sí? Ahí vamos a buscar en 2 Corintios, capítulo 11. Vamos a leer a partir del versículo 22, pero todavía no, ténganlo ahí a la vista, ¿sí? Vamos a hacer un repaso de, seguramente algunos puntos ya lo saben, pero es bueno volver a profundizar, ¿sí? El ejemplo de Pablo, ¿no? Porque el ejemplo de Cristo es el ejemplo máximo que siempre tenemos, ¿no? Siempre Cristo allá, como el ejemplo supremo. Entonces, mirando la vida de los apóstoles podemos ver cómo fueron transformados, ¿no? Por Cristo, y dice la palabra de Dios que el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos es el que mora en nosotros. Amén. Ese Espíritu todavía sigue hoy operando en cada uno de nosotros y es aquel que nos trae discernimiento, el que nos trae convicción de pecado, de justicia, de juicio, ¿sí? El Espíritu que nos lleva a orar, a clamar, ¿sí? A profundizar en la palabra de Dios. Ahí en los primeros capítulos del libro de los Hechos vemos a Pablo que iba camino a Damasco, que iba camino a Damasco persiguiendo a los cristianos y se le aparece el Señor, ¿no? Y ahí tuvo esa conversión, ¿sí? Esto está en Hechos 9, más o menos es el año 33 después de Cristo, y el Señor envía a Ananías, ¿recuerdan? Para que vaya a orar por Pablo. Previamente Pablo estuvo tres días, dice que sin comer, y estaba en oración, orando, ¿no? Ahí, en la presencia de Dios. Y cuando Ananías fue, le oró, impuso las manos, se cayeron como esas escamas que tenían los ojos, ¿no? Y a partir de ahí el apóstol Pablo empezó su ministerio, el cual todos conocemos, ¿sí? Y pasan aproximadamente 14 años desde ese momento hasta lo que vamos a leer ahora, ¿sí? 2 Corintios 11, versículo 22. Dice así, leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tienen? ¿Sí? Dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantemente, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, ¿sí? Esto es la defensa que el apóstol Pablo hacía con respecto a los falsos apóstoles que se habían introducido en las iglesias. Entonces él da, como digamos, esa carta de presentación. ¿Qué era lo que tenía que padecer un apóstol, no? ¿Qué es lo que tenía que padecer por causa de Cristo, no? Entonces vamos a ver los sufrimientos. Leímos ahí una lista larga de las cosas que al apóstol le acontecían. Azotes, dice, ¿no? El primero versículo 23, ¿sí?
en la segunda parte, dice en azotes sin número. ¿Sí? Y según la ley, en Deuteronomios 25:3, si quiere anotarlo, no lo busque, al criminal, ¿no?, había que darle 40 azotes. ¿Sí? ¿En qué consistía esto? Según la ley que posteriormente después los estudiosos judíos dijeron, no le vamos a dar 40 azotes, vamos a darle 39. ¿Sí? Por las dudas, si nos pasamos de azotes, entonces era como sobrepasarse de los azotes. Entonces por eso Pablo dice 40 azotes menos 1. ¿Sí? Entonces ellos contaban 39 azotes hasta ahí. ¿Sí? ¿Y en qué consistía esto? Según un antiguo escrito judío, describe el procedimiento para recibir los azotes. ¿Sí? Dice que las manos del criminal eran atadas a un poste. La mitad del pecho y la mitad de espalda eran latigadas. O sea, la mitad de azotes en el pecho y la mitad de azotes en la espalda, mientras el que era azotado tenía que estar en el piso arrodillado. ¿Sí? No se podía parar. Y era azotado con un cuero. ¿Sí? ¿Se imaginan el dolor? Alguna vez se golpearon en invierno, ¿no? El dedo del pie, que andaban en hojotas por algún lado y se golpearon el dedo. ¿No duele? ¿Sí? O se llevaron puesta una puerta. Y automáticamente, bueno, a mí me pasa que enseguida me salen moretones, ¿no? Imagínense 39 azotes, ¿sí? Con eso. Y no solamente una vez, sino varias veces, ¿no? El apóstol lo hacía por la causa de Cristo. O sea, Pablo eligió, ¿sí? Eligió sufrir por Cristo. ¿Sí? Él, antes de convertirse, como vimos antes, al Evangelio, perseguía a los cristianos. Cuando el Señor lo llama, dice, le voy a hacer conocer, ¿no? Parafraseando, cómo va a padecer por culpa de mi nombre, ¿no? Pero él eligió hacer eso, ¿no? Nadie lo obligó, ¿sí? Él lo hizo por amor al Evangelio y por amor a las almas, ¿sí? Además, también recibió 3 veces por parte de los romanos azotes, ¿sí? Y esto estaba prohibido porque un ciudadano romano no podía recibir azotes. Pero, bueno, los recibió igual, ¿sí? Y también dice en cárceles. O sea, sabemos muchas veces hemos leído, ¿no? Que Pablo estuvo en la cárcel, ¿no? ¿Recuerdan la historia de cuando él casi que la cárcel empezó a temblar, ¿no? Y se abrieron todas las rejas y él se quedó ahí. Entonces el carcelero de Filipos, esto fue en Filipos, se convierte, ¿no? ¿Qué debo hacer para ser salvo?, le dice, ¿no? El Señor. Cree en el Señor Jesús, serás salvo tú y tu casa. Entonces, vamos a buscar Hechos 16, esta historia. Hechos 16, 20. Dice, y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo mientras contra ellos y los magistrados, rajándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. ¿Sí? Peligros de muerte, también vamos a unas páginas atrás, 14, el capítulo 14 del libro de los Hechos. Versículo 19. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando
que estaba muerto. ¿Sí? También recibió piedrazos. ¿Sí? Lo mismo, ¿no? El ejemplo del golpe, ¿no? Cuando uno se golpea o se lastima. Y el apóstol recibió pedradas, ¿no? Me llamaba mucho la atención cuando leía esto y me acordaba, el Señor me traía a memoria, si me acompañan a Hechos 7:58. ¿Lo tienen? ¿Sí? Dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Sí? Esto es la muerte de Esteban. ¿Sí? Y Saulo estaba presente en ese momento, ¿no? Y si vemos en el Hechos 8:1, ahí nomás, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Sí? ¿Le habrá venido a memoria al apóstol Pablo cuando él estaba siendo apedreado este momento, ¿no? De cuando también a Esteban lo apedrearon y él consentía, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Cómo el Señor hace las cosas, ¿no? Ahí se cumple cuando dice que debías padecer por el nombre de Cristo, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros habremos hecho cosas fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Y estando en Cristo, vemos ese pecado, ¿no? Eso que nosotros hicimos, ¿no? El Señor nos muestra en nuestra memoria y para recordarnos de dónde el Señor nos sacó, de cuántas cosas que el Señor nos ha sacado, amados, ¿no? El Señor nos ha librado de todo eso, ¿no? Dice que nuestros pecados el Señor los manda como al fondo del mar, ¿no? Y ya no se acuerda más, ¿no? Seguimos. 3 veces, el versículo 25, seguimos en 2 Corintios 11, dice, versículo 25, 2 Corintios 11, 25. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio. ¿Sí? Esto está en Hechos 27, si lo quieren anotar, cuando él sufrió uno de los naufragios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo viajaba mucho para difundir el Evangelio. Todo el tiempo estaba viajando. ¿Sí? No se quedaba mucho tiempo en un lugar. Cada tanto iba a visitar a las iglesias que él había fundado, ¿no? Volvía y tenía que viajar en barcos, ¿sí? Antes no era como acá, ¿no? Sabemos que los caminos no estaban preparados como hoy. Y entonces el medio más factible y más rápido de llegar era a través del mar o de los ríos en barcos, ¿sí? Y, o sea, estaba bastante ocupado haciendo la labor misionera el apóstol, ¿sí? Y los viajes en el mar no eran tan seguros como ahora. Y ¿cuántas veces pensaba esto? ¿Cuántas veces habrá quedado sin alojamiento, ¿no? Perdón. O sin comida? Quizás en un lugar desierto, ¿sí? Noches en vela para evitar ser robado, ayunos forzados también por falta de dinero, peligros de ríos, dice más abajo, ¿sí? O sea, cruzar esos ríos también era peligroso, ¿sí? Por las correntadas y por todo lo que implicaba. Y peligro de ladrones, dice más abajo, ¿sí? Uno de los peores peligros que Pablo enfrentaba, era los ladrones, ¿sí? Y peligros en la ciudad, ¿sí? Leímos que habían turbas hostiles en contra de él, en contra de los que predicaban el Evangelio, ¿sí? Hechos 13:50, acompáñeme.
Dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Y después en el 14:5 dice, pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Otra vez, ¿no? Pedradas, ¿sí? Después, más abajo en el 11, 26, un poquito más abajo, dice, peligros de los de mi nación, peligros en el desierto, ¿no? También, calor, frío, animales salvajes, serpientes, bueno, ladrones que ya dijimos, ¿no? Todos esos peligros que tenía que afrontar para llegar a proclamar o a predicar el Evangelio a un lugar específico donde el Señor le marcaba, ¿no? Porque hay veces que el Señor le decía, no, acá no. Y no podían ir a ese lugar. Pero, o sea, no tenemos la magnitud de todo lo que enfrentaban los cristianos de esa época, ¿no? Yo me ponía en el lugar de Pablo, ¿no? Y ponía el ejemplo de lo que yo tengo que hacer para llegar a la iglesia, para llegar acá, ¿sí? Voy hasta la parada, me tomo un colectivo, me bajo y vengo, ¿sí? Eso es, digamos, lo más peligroso que hago, tomarme el colectivo, ¿sí? Y por ahí pasar por un lugar peligroso, pero nada más, ¿sí? Y pensaba, digo, a veces, ¿cuántas excusas pongo a veces para no ir? Para no ir a servir a Dios, ¿no? Siendo sincero, ¿sí? Cuando a veces llovizna un poco, ¿no? O hace un poco de frío, etcétera. Alguna excusa ponemos, ¿sí? O porque quizás estamos cansados, que es normal, que estemos cansados por el trabajo, etcétera, ¿no? Pero vemos que a medida que más nos acercamos a Dios, el Señor nos va pidiendo más, ¿no? Al principio era, bueno, voy los domingos a veces. Y después ya como, no, tengo que ir todos los domingos. Es porque es el día que el Señor separó para alabarle, ¿sí? Es un día especial. Y después ya, como que no venís un domingo y ya te sentís mal, ¿no? No fui. Y te sentís como con culpa. Decís, no, bueno, pero me quedé porque X motivo. Y ya después el Señor te va, bueno, ahora tenés que hacer un discipulado. Discipular a tu vecino. Y ya es más tiempo que el Señor te va pidiendo y más cosas. Y ahora larga esto que tenías, ¿no? Ahora ya menos Netflix, ¿no? Y menos esto, y menos celular, y menos, y así. Como que cada vez el Señor va pidiendo más y más y más y más. Y pensaba esto, ¿no? No me imagino al apóstol Pablo con un celular, ¿no? ¿Qué pensarían esos primeros cristianos si hoy nos ven a nosotros? ¿No? ¿Qué dirían con todo lo que conllevaba ir a predicar el Evangelio, ¿no? Bueno, todo lo que leímos anteriormente, toda esa lista larga, que esto es una parte, ¿no? Porque después sí, el libro de los Hechos hasta la mitad, porque después hay otras cosas más que el apóstol Pablo pasó, y no solamente él, sino los otros apóstoles, ¿sí? Pero esto llevado a nuestra realidad de cada uno, ¿sí? ¿Cómo nos influye esto a nosotros? ¿Y qué qué sacrificios tenemos que hacer para servir a Dios, ¿no? Persecución, decía, ¿no? Y yo me preguntaba, o sea, ¿realmente sufro persecución real? Esa persecución real que sufrían esos hermanos.
por causa de Cristo. Y a veces escucho historias me gusta escuchar historias de musulmanes que se convirtieron al cristianismo. Y realmente ahí sufren persecución. No digo que lo que suframos nosotros, no quiero minimizar, digamos, los problemas que tenga cada uno, ¿no? Pero esa es la persecución verdadera, que los echan de sus casas, hasta la ley Zahira, la ley Zahira creo que se llama así, dice que el que se sale o el que apostata de la fe islámica tiene que morir. Es lo que dice la ley, ¿no? Y yo creo, amados hermanos, que esa verdadera persecución se está viniendo ahora. Se va a ver, ¿sí? Cada vez veo más musulmanes que van como hablando mal y pronto, ¿no? Copando los países. Y acá parece que no, pero en Argentina hay un montón, ¿sí? ¿Y cómo es el modo que operan? Van a un lugar y tratan de tener la mayor cantidad de hijos posibles, ¿sí? Entonces quieren imponer sus leyes en esos lugares, ¿sí? Y es una religión que va en contra del cristianismo, porque los que no son musulmanes son infieles y tienen que morir. O sea, para ellos son todos infieles, los que no son como ellos. Entonces, creo que por ese lado se viene la verdadera persecución. Y el Señor nos llama a que estemos orando y velando, ¿no? Y estar preparados para cuando pasen esas cosas, ¿sí? Peligro de falsos hermanos, también, 2 Timoteo 4:14. Segunda Timoteo. Si alguien lo tiene, lo puede leer, ¿eh? Ahí en voz alta, con voz de locutor. ¿Quién lo quiere leer? Sí. Segunda Timoteo 4:14. Sí. Amén. Gracias, Alex. Sí. Dice, peligro de falsos hermanos. Acá habla de un Alejandro, el calderero. Después busquen qué significa calderero, ¿sí? Dice que le ha causado muchos males, ¿sí? El Señor le pague según sus hechos, decía Pablo, ¿no? Y tenemos esos peligros también, de falsos hermanos, ¿sí? De traiciones, y bueno, todo lo que eso conlleva, ¿no? Y es también cuando, en ese momento en que Dios nos prueba nuestro corazón, a ver qué tan maduros estamos en la fe, ¿sí? Trabajo y fatiga, ¿sí? El apóstol Pablo trabajaba, ¿sí? Para no causar, en una de sus cartas dice que él trabajaba para no causarle carga y no ser de tropiezo para los demás. Además, y también dice, no pongas bozal al buey que trilla, o sea, era un derecho, ¿no? Él estaba trabajando para el Evangelio, pero decidió ceder ese derecho y trabajar. Desvelos, o sea, sin dormir, hambre, sed, ayuno, frío, desnudez. Y bueno, esa es la lista, ¿no? Desvelos, o sea, pasaba muchas horas posiblemente sin dormir y hambre. Esas dos combinaciones son letales, ¿no? No dormir y tener hambre. O sea, uno se transforma en ese momento, ¿o no? Imagínense, o sea, mucho sueño. En esos días que están con mucho sueño, con sueño. Y además tienen hambre. Y no hay nada en la heladera. Es un momento que no la pasamos nada bien. Y el apóstol Pablo eligió eso
por causa de Cristo, ¿sí? Y lo hizo por amor a las almas que estaban perdidas para predicar el Evangelio, ¿sí? Sed, ayuno, bueno, ya leímos eso. Entonces Pablo eligió libremente todos estos peligros y dificultades, ¿sí? ¿Por qué? Porque quería servir a Jesús. Su objetivo era predicar el Evangelio y servir a Cristo, ser obediente a ese llamado el cual él había recibido, ¿no? Todos tenemos acá, hay un llamado supremo de parte del Señor que es la salvación de todas las almas. Dice que Él no quiere que uno se pierda. Pero después hay un llamado que es particular para cada uno, ¿sí? Y el apóstol Pablo dijo, heme aquí, ¿no? Y se dio a la tarea de seguir ese llamado y de obedecer, ¿sí? Y acá parece como una queja que él está haciendo. Pero si nosotros después seguimos leyendo el pasaje y todo el capítulo, en realidad él está... es como una carta de presentación que está haciendo él, ¿sí? Como dije al principio, para los falsos apóstoles. Él está demostrando su autenticidad, su apostolado, ¿sí? Porque algunos se creían súper apóstoles y que tenían como unos privilegios especiales. Y él dice, no, siendo apóstol tenés que sufrir, ¿no? Y él las aceptaba con gozo. Filipenses 2, 5, dice así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el precio que Pablo pagó, ¿sí? Se humilló, ¿sí? Se despojó, como Cristo, ¿no? Como este pasaje que leímos. Y la pregunta es, ¿qué produce? Yo me hacía esta pregunta, ¿no? Y se las hago a ustedes. ¿Qué produce en mí saber de las tribulaciones de Pablo? ¿Cómo me moviliza saber todo esto que el apóstol Pablo sufrió, ¿no? ¿Y cómo me identifico yo con estos padecimientos? Si es que los tengo, ¿no? Imagínense una semana viviendo así, de naufragios y todo eso que él describía, todo lo que leímos anteriormente, ¿no? Y detengámonos a pensar un poquito en nuestra semana, desde el miércoles pasado hasta hoy, una semana. Si padecimos de esta manera alguna tribulación, ¿sí? Si padecimos alguna de estas situaciones en la que él describe, ¿sí? Y qué situación difícil tuve que pasar en la semana o hoy o en estos días, ¿sí? Y cómo reaccioné ante ese acontecimiento. ¿Cuál fue mi reacción? ¿Y qué dificultad tuve para llegar, como dije antes, ¿no? Acá, hoy, a congregarme. ¿Cuál fue la dificultad que tuve para llegar? Si padecí persecución para llegar acá, o padecí hambre para llegar, o frío, o bueno, todo eso que describe, ¿no? Y en contraste a esto, ¿qué, qué, qué dificultad tengo que afrontar yo para poder predicar el Evangelio, por ejemplo? ¿O qué me impide a mí predicar el Evangelio al que me cruce, al que esté en la parada de colectivo o cuando voy a comprar? ¿Qué dificultad tengo yo? ¿Qué es lo que me frena a mí no hacerlo? Si por hacer eso me van a matar o no, por ejemplo, o me van a apedrear por predicar el Evangelio a alguien.
al menos acá en Argentina no. ¿Sí? Entonces, eso es a lo que el Señor nos llama. Ir y predicar el Evangelio. Ir y predicar. Es un mandato. Ir, vayan, ¿no? Y otra pregunta, ¿hay en mí el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? ¿Sí? ¿Me humillo yo? ¿Doy el brazo a torcer cuando hay injusticias para que el nombre de Cristo sea glorificado? Cuando hay injusticias en mi contra, pero prefiero callar para que Cristo sea glorificado en mí. ¿O por qué me cuesta tanto olvidar la ofensa y perdonar cuando son injustos conmigo, ¿no? Y me venía este pensamiento, ¿no? Muchas veces hemos orado acá en la iglesia para que vengan nuevas almas. Amén. ¿Sí? Señor, añade a aquellos que han de ser salvos. Hubo una época en los años anteriores, ¿no? En que siempre éramos los mismos, ¿sí? En donde Dios estaba trabajando en esta iglesia, en nuestros corazones. Y es un tiempo, ahora es un tiempo de cosecha, como, bueno, hoy somos todos conocidos, pero vemos que viene mucha gente nueva, que está viniendo gente nueva, ¿sí? Generalmente los domingos viene gente nueva, amén, y vemos y nos gozamos por eso, ¿o no? ¿Sí? O sea, las oraciones que hicimos están siendo respondidas. El Señor añade y vienen personas nuevas, y vienen personas lastimadas, dañadas, con situaciones. Esto es, como suele decir el pastor, es un hospital, ¿sí? Todos vinimos acá lastimados, heridos, y todavía Dios sigue trabajando, curando nuestras heridas, esas heridas profundas que tenemos. Y también, como pasaba en el libro de los Hechos, que ahora lo vamos a buscar, capítulo 6, versículo 1, Hechos 6:1. Dice, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos del habla griega contra los del habla aramea. Esta es nueva versión internacional. Y la nueva traducción viviente dice, al multiplicarse los creyentes, hubo muestras de descontento. ¿Sí? Más creyentes, igual, más problemas. ¿Sí? Según lo que leemos acá en el libro de los Hechos. ¿Sí? Y esto, traigámoslo a hoy, nuestro día, ¿sí? A nuestra iglesia. Cuando vienen más personas, surgen los problemas. Porque como dije antes, esas personas vienen dañadas, lastimadas, y nosotros también con nuestras situaciones personales, ¿sí? O sea, el problema no está en los que se añaden, sino porque la voluntad de Dios, como dije antes, es que ninguno se pierda. El problema está en mí, en mi corazón. El problema está en mi interior. Cosas no sanadas. Porque si yo me enojo con mi prójimo, el problema está en mí. Como siempre hablamos en casa, el que se enoja pierde. ¿Sí? Quizás hay algo que todavía no sané. Entonces, mi hermano no me saludó. ¿Y cómo no me saludó? Y eso quizás genera una raíz de amargura. Entonces, antes de hacer esa oración de Señor, añade a aquellos que deban ser salvos, debería también hacer, Señor, saná mi corazón, para que yo pueda recibir a esas personas con amor, que sea misericordioso, Señor, como tú lo eres con nosotros, ¿sí? Debería pedirle al Señor que sane esas cosas que están ahí todavía
arraigadas en mi corazón. Falta de perdón, quizás orgullo, quizás resentimiento, cosas que no pude sanar. Y que cuando veo a la persona se me viene esa ofensa que me causó. Entonces no la perdoné todavía. Pensé que la había perdonado, pero la vi a la persona y me vino ese recuerdo malo. Todavía no sané. Entonces, Señor, saná mi corazón. ¿Sí? Es el ejemplo que ponía es un niño, ¿no? Un niño que le pide a los padres que le den un hermanito. ¿Sí? Que quiere un hermanito. Y cuando viene el hermanito, ya no le gusta tanto. Porque ya no es el centro de atención. Ya tiene que compartir las cosas, ¿no? Ya el tiempo no le dedican el tiempo que le dedicaban antes. Y encima la noche llora. El bebé llora toda la noche y no me deja dormir. Y eso me irrita, ¿no? Me pone molesto. Así a veces nos comportamos, espiritualmente hablando. Así a veces está nuestro corazón. Pedimos, cuando el Señor envía, no aguantamos, no nos gusta, nos quejamos, ¿no? Y debemos pedirle al Señor, Señor, dame, Señor, misericordia. Señor, ayúdame a amar. De mí no sale amar. Ayúdame a amar, Señor, a este hermano que me ofendió, a perdonarlo, Señor. Pero a medida que esos hermanitos van creciendo, ¿no? ¿Cuántos acá son hermanos mayores? ¿Y en menores? ¿Sí? Bueno, y a medida que van creciendo, ¿no? Mi hermana, nos llevamos 2 años con mi hermana. Y cuando éramos chicos, desastre. ¿Sí? Nos peleábamos todo el tiempo. A medida que fuimos creciendo, entendimos que teníamos que estar juntos, ayudarnos, ¿no? Cuando yo me mandaba una macana, ella me defendía y así, ¿no? Y saber que era una persona con la que yo me podía sentar a hablar, charlar, ¿sí? Amarla. Así debe pasar con nosotros, hermanos. Somos hermanos por la sangre de Cristo, derramada en la cruz. ¿Sí? No fue en vano. Dios nos llamó a estar juntos en comunidad, ¿sí? En interesarme por mi hermano, en mirar a los demás como superiores a mí. No mirarlo de arriba, sino como superior. Servir a mi hermano, ¿sí? A Caín, el Señor le dijo, ¿dónde está tu hermano? Y Caín dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Sí, sí, tenés que cuidarlo. Tenemos que cuidarnos entre nosotros, cuidarnos las espaldas. Y entonces muchas son las dificultades que el apóstol tuvo que padecer, que tuvo que sufrir, ¿no? Que tuvo que soportar. Y sin duda como cristianos nosotros también debemos soportar muchas dificultades. Y me preguntaba esto, ¿cómo hizo el apóstol Pablo? ¿O cómo tengo que hacer yo para soportar esto? Todas estas situaciones, ¿no? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la clave para soportar? ¿Sí? Para aguantar el dolor, el frío, latigazos, cadena, etc. ¿Sí? Gálatas 2:20. ¿Cómo estamos de horario? Venimos bien. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el apóstol Pablo? Algo que a los seres humanos nos cuesta un montón, morir. Tuvo que morir a él, tuvo que morir a sus deseos, tuvo que morir a su ego, tuvo que morir para que Cristo viva en él. ¿Sí? El Señor nos llama a morir para que Él viva en nosotros.
¿sí? Gálatas 1:4, una página antes, dice: lo que hizo Pablo es lo que Cristo hizo por nosotros, ¿sí? El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, ¿sí? Cristo murió por cada uno de los que estamos acá, los que no están también, y los que van a venir, ¿sí? Y los que están viniendo. Cristo murió por todos, ¿sí? Y la oración es sin duda el medio, la fortaleza que nos da, que necesitamos, ¿no? Es a través de la oración que nosotros recibimos fortaleza, ¿sí? Y el apóstol Pablo sin duda era una persona que oraba, ¿sí? 2 Corintios 12, 9 y 10. Ya falta poquito. 2 Corintios 12 dice: cuando él le pedía a Dios, ¿no?, que le saque el aguijón que tenía en la carne, ¿qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sí? Bástate. ¿Qué nos dice el Señor? Bástate mi gracia. ¿Sí? Mi poder, el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. ¿Sí? Es el poder de Dios. ¿Sí? No es por nuestras fuerzas, amados. Es el poder de Dios. Si hoy estamos acá, es por la gracia de Dios. ¿Sí? Si yo puedo hablar, sin el Señor no podría pronunciar una palabra, amados. Es por gracia de Dios. ¿Sí? Salmos 18:6. ¿Estás pasando por una angustia? Acá está la respuesta. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. ¿Qué pasó? Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Esto es algo, es algo tremendo, es algo maravilloso, hermanos. Miren cómo termina, ¿no? Mi clamor llegó delante de él a los oídos de Dios. ¡Wow! A mí me fortalece esto, como, el Señor escuchó mi oración, llegó a sus oídos, ¿no? Mi Padre me escuchó. Él va a hacer algo, va a hacer. Aunque no haga nada, va a hacer algo, ¿no? Aún en el silencio el Señor está haciendo algo, ¿no? Llegó a sus oídos. Él ya lo sabe, ¿sí? El clamor, tu clamor, amado hermano, hermana, llegó a los oídos del Señor, ¿sí? Y Él te dice, bástate mi gracia, ¿sí? Y Romanos 1:9. Vamos a ver, como dije, Pablo era un hombre de oración. Romanos 1:9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Sí? Y Filipenses 1, del 3 al 6. Y con esto terminamos.
con este versículo. Filipenses 1, del 3 al 6, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Entonces, las aflicciones, amados hermanos, debería llevarnos a la oración. Es el momento ahí en donde tenemos que clamarle a Dios. Decirle: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame en esta situación. Vimos el contraste, ¿no?, de lo que padecía el apóstol Pablo, en contraste a lo que nosotros padecemos. Y era un hombre que vivía de rodillas. Estaba en continua comunión con Dios. Cuando ya al final del libro de los Hechos, cuando él estaba llegando a Roma, el Señor le advertía, ¿no?, todo lo que él iba a padecer ahí. Él dijo: yo voy igual, voy a ir igual, ¿no? Y tenía esa seguridad de que estaba respaldado, ¿no?, por el poder de Dios. Y vemos su vida, cómo da ese giro, ¿no?, de 180 grados. Cómo era antes y cómo fue después. La pregunta es si las personas ven eso en nosotros. Si hay un antes y un después. Hay un antes de Cristo, después de Cristo en nosotros. Y si nuestra vida es una vida de oración. Si vamos continuamente a la presencia de Dios para que el Señor se glorifique, ¿no? Dice: entra a tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará al público. ¿Sí? ¿Qué serán esas recompensas en público? Yo creo que cuando vamos a hablarle a alguien, ¿no?, y esa persona cree, eso es una recompensa. ¿Sí? Es: siervo inútil, Señor, soy. Hice lo que tenía que hacer. Pero nos da gozo ver que si nosotros le predicamos a alguien, esa persona se convierte y cambia. El Señor usa nuestras vidas, ¿no? Pero para que eso pase, tenemos que estar en lo secreto. Pasar tiempo con el Señor en lo secreto. Y Él, como dije al principio, ¿no?, cada vez nos va a ir perfeccionando más, pero pidiendo más, ¿no? Ir madurando en el Señor. Amén. Vamos a orar.